Gloria a Dios. Dios los bendiga. Gracias a Dios. Qué bueno que están con nosotros. Otra vez vamos a pasar a la palabra del Señor, lo que Dios tiene reservado para que nosotros nos alimentemos de su palabra. La fe es por el oír por la palabra de Dios. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar hablando de 7 beneficios de la resurrección de Cristo. Amén. 7 beneficios de la resurrección de Cristo. Y para eso nos vamos a basar en la primera carta del apóstol Pedro, versículos 1 del 3 al 4. 7 beneficios que ha traído a nuestras vidas la resurrección de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué dice la palabra? Vamos a leer, acompáñenme, aquellos que nos ven ahí en las redes también. Tenemos aquí también escrita la palabra, ahí en sus pantallas. Dice así, primera de Pedro 1, 3 y 4, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. Gloria a Dios. Ninguna otra creencia, fe, doctrina, religión, como quieran llamarle, solo la fe cristiana enseña sobre la resurrección de los muertos. Solo la fe cristiana enseña de un Mesías Salvador que murió por nosotros, por nuestros pecados, ahí en la cruz del Calvario, y resucitó de los muertos al tercer día. Amén. Y además nos da la promesa de que también nosotros un día vamos a resucitar. Resucitaremos para vida eterna, para estar juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos estado hablando también por qué es tan importante el que Cristo haya resucitado de los muertos. Gloria a Dios. Miren, para muchos ya concluyó, ya pasó la Semana Santa, la Semana Mayor, y como muchos tan solo la vislumbraron como días religiosos, muchos volverán a acordarse de que Cristo murió y resucitó, pues hasta la próxima Semana Santa, ¿sí? Hasta el próximo año, ¿verdad? Hasta la próxima Pascua. ¿Por qué? Porque algunos guardaron solamente días santos, días religiosos, hicieron algunos sacrificios, penitencias, mandas, representaciones, con el fin de obtener el perdón de sus pecados, pero continuaron o continuarán cometiendo esos mismos pecados sin haber o sin existir un verdadero arrepentimiento o conversión en sus vidas. Esto es, solo hay un pequeño remordimiento ahí en su vida, un remordimiento religioso. Hemos aprendido que el verdadero sentido que le debemos dar a la Semana Santa es de que Dios nos proveyó de su perdón gratuitamente por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, y que al aceptarlo a Jesús, aceptar ese sacrificio, seremos transformados por medio del conocimiento de su palabra, la guía del Espíritu Santo, seremos libres de nuestra actual condición de pecado, ¿sí? De la esclavitud del pecado. Por lo tanto, para un cristiano todos los días, todas las semanas son santas. Amén. ¿Por qué? Porque debemos de buscar a Dios todos los días, no nada más en días específicos o en días que se consideran religiosos. Gloria a Dios. Hasta aquí vamos bien. Gloria a Dios. Jesucristo, hemos dicho, es el único personaje de la historia humana que Él mismo, estando en vida en este mundo, Él profetizó su muerte, dijo cómo iba a morir, pero también profetizó y habló de que Él resucitaría, y lo cumplió así al tercer día. Amén. Además, los profetas del Antiguo Testamento, miles de años antes, habían escrito proféticamente acerca del Salvador, acerca del Mesías que tendría que morir en su primer venida, pero que Él resucitaría al tercer día.
Gloria a Dios. Y tan convincente fue la resurrección de Jesucristo, que es el único personaje en la historia humana que ha dividido la historia en dos partes. Antes, hoy hablamos de antes y después de Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, un verdadero creyente que ha experimentado el nuevo nacimiento en Cristo entiende el privilegio de la resurrección. Amén, de la resurrección de Cristo, los beneficios que de su resurrección, y espera con grande expectación la resurrección, o esperamos la resurrección de nuestros cuerpos. Amén. Así como Jesús murió y fue levantado de entre los muertos, amén, así también nosotros esperamos que un día seremos asimismo resucitados. Y hablo de la resurrección del cuerpo, ya que al poner nuestra fe en Cristo, nuestro espíritu, amén, ya ha sido resucitado. Gloria a Dios. Un cristiano verdadero que ha puesto su fe en Cristo, ya su espíritu ha sido resucitado por medio de haber recibido el Espíritu Santo en nuestra vida. Nuestra alma se encuentra en un proceso de transformación. Amén. Estamos siendo transformados por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo. Amén. Pero al final nuestro cuerpo será resucitado. Gloria a Dios. La palabra resurrección viene del griego anastasis, amén, que significa volverse a poner en pie, levantarse a la vida nuevamente. Eso significa resurrección. Recuperarse moral y espiritualmente, eso también significa la resurrección. Levantarse de entre los muertos, amén. Gloria a Dios. Levantarse de entre los muertos, levantarse a un mejor estado, eso también significa la palabra resurrección. Esta es la condición de quienes resuciten para vida eterna. Amén. Es la condición de los que van a resucitar para vida eterna. Se van a levantar, se van a volver a poner en pie. Y como aprendimos la semana anterior, ¿verdad? En la palabra de Dios vimos que hay varias resurrecciones de entre los muertos, bueno, que están descritas en la Biblia. Hablamos de 7. Bueno, pues ningún ser humano, nadie nos salvamos de la resurrección. Todos sin excepción, un día vamos a resucitar. Tú, yo, todos un día vamos a resucitar, porque así está escrito en la palabra de Dios, así Dios lo estableció. En la palabra de Dios vemos dos tipos de resurrecciones, unos que serán resucitados para vida eterna, como aprendimos, y otros, ¿verdad? Unos para vida eterna con su Salvador, al lado de su Salvador Jesucristo, de su Señor Jesucristo, y otros serán resucitados, pero para recibir el juicio eterno. Aquellos que no aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador, ellos resucitarán en el día postrero. ¿Para qué? Para ser condenados por la eternidad. Desde el Antiguo Testamento ya el profeta Daniel lo escribió. Sí, está escrito ahí en Daniel capítulo 12, versículo 2. Dice así la palabra de Dios, lo podemos ver ahí en las pantallas. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo, esto fue escrito 600 años antes de Cristo, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Gloria a Dios. Todos los que han muerto, está escrito, escribió proféticamente Daniel, duermen actualmente en el polvo de la tierra, y que un día, dice, todos sin excepción alguna, nadie se salva de la resurrección, todos serán despertados. ¿De dónde? Del polvo, como dice la palabra. Amén. Los primeros, dice, que serán despertados son aquellos quienes pusieron su fe en Jesucristo, su confianza, amén, creyeron y confiaron en el Evangelio del Mesías, en el Evangelio del Mesías Jesucristo, ¿sí? Sus cuerpos, dice, que un día van a resucitar para vida eterna al lado de su Señor y Salvador.
pero los segundos dice que serán resucitados, que estos no decidieron no creer en Jesús, no poner su confianza en Jesús. Dice ahí la palabra que resucitarán para condenación. Esa palabra dice, y otros para vergüenza y confusión eterna. Esa palabra vergüenza viene del hebreo yerpá, se escribe con J, que significa desgracia. Vergüenza significa desgracia, afrenta, deshonra, ofensa, escarnio, infamia, oprobio o pecado, reproche, desdén. Todo eso significa la palabra vergüenza. Y la palabra confusión viene también del hebreo, viene de la palabra deraón, así que como se escribe deraón, y esa palabra confusión significa abominable, repulsión, significa aborrecido. Esta palabra confusión es utilizada 2 veces en el Antiguo Testamento, y en las 2 ocasiones tiene que ver con el aborrecimiento eterno de Dios contra quienes se hayan rebelado contra Él. Gloria a Dios. Eso significa la palabra confusión. Todos aquellos que se hayan aborrecido a Dios, Dios también los aborrece, dice, con aborrecimiento eterno de parte de Dios. ¿Por qué? Porque se rebelaron en contra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Jesús en el Evangelio confirmó estos 2 tipos de resurrecciones que habrá en el día postrero. Ahí en Juan capítulo 5 versículo 28-29 confirma lo que escribió 600 años antes el profeta Daniel. Jesús en su ministerio terrenal se levantó un día y dijo lo siguiente: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los que estén en los sepulcros, todos los que hayan muerto en el polvo oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, hoy hablaremos de 7 beneficios que nos ha dado la resurrección de Cristo a nosotros los creyentes. Amén. Si has puesto tu fe en Cristo, si has creído en Él, si le has entregado tu vida a Cristo, si caminas con Cristo, entonces tú vas a tener estos 7 beneficios. Amén. Di 7 beneficios porque hay muchos más, pero bueno, a mí me gusta el número 7 porque el número 7 nos habla de perfección. Amén, nos habla de Cristo. Si leen ustedes el libro de Apocalipsis, ahí van a encontrar puros 7. Amén, ¿por qué? Porque Cristo es el Dios perfecto, es Jesús el Salvador perfecto. Amén, de eso nos habla el número 7. Pero bueno, gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de 7 beneficios que nos trajo la resurrección de Cristo. Como ya leímos ahí en la primera carta del apóstol Pedro, la resurrección de Cristo nos hizo renacer, amén, para una esperanza viva que perseverando en ella traerá una herencia, ¿sí? Una herencia que no puede corromperse, una herencia que no se puede marchitar, una herencia que es futura, reservada, ¿en dónde? En los cielos, amén. Así escribió en su primer carta el apóstol Pedro. ¿Qué nos trajo la resurrección de Cristo? Nos hizo renacer. Esa palabra renacer viene del griego anagenao, ¿sí? Que significa, renacer significa dar a luz, ¿sí? Engendrar, ¿sí? Como una mujer da a luz, engendra. Significa también regenerar, significa nacer en Dios, ser nacido de lo alto. Gloria a Dios. Convertirnos también significa convertirnos en una nueva persona. Eso significa renacer, volver a nacer. O sea que la resurrección de Cristo nos ha dado un nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo. Cuando Cristo resucita, amén, y los
cristianos que ponen su fe en Él, también resucitamos, experimentamos un nuevo nacimiento, como le dijo Jesús al religioso Nicodemo, ¿verdad? Que le dijo que tenía que nacer de nuevo, que no era suficiente su religiosidad, no era suficiente nada más que guardara ritos y rituales de la ley. Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. ¿Sí? Así le dijo Jesús a Nicodemo. Entonces, el primer beneficio es que nos ha dado la resurrección de Cristo, que nos ha hecho renacer, nos ha dado un nuevo nacimiento. En segundo lugar, la resurrección de Cristo nos dio o nos ha dado esperanza. Amén. Nos dio esperanza. Esa palabra esperanza viene del griego elpis, así como se escucha, que significa esperar algo con anhelo, tener una expectativa, ¿sí? Tener confianza en lo porvenir. Gloria a Dios. Ahorita vemos que el mundo está desconfiado, no sabe lo que viene. El mundo, dicen los que hablan de la crisis climática, o los científicos dicen, no, el mundo se está acabando, literalmente, ¿verdad? Ya no hay confianza en lo porvenir, pero los que hemos creído en Cristo, dice la palabra que el Señor nos ha dado esperanza, amén, nos ha dado confianza en lo porvenir. Un cristiano tiene confianza en lo porvenir a pesar de lo que se vea y lo que esté pasando en el mundo, aunque esté oyendo de guerras, de rumores de guerras, aunque esté oyendo de pestes, de enfermedades, aunque esté oyendo de maldades, ¿verdad? Como escuchamos todos los días en las noticias, aunque esté escuchando de que vienen crisis económicas, de que vienen situaciones difíciles económicas en el mundo, aún así el cristiano tiene confianza en lo porvenir, tiene esperanza. ¿Por qué? Porque nuestra confianza y esperanza no está en el hombre, gloria a Dios, ni en la naturaleza, como algunos también le llaman a la naturaleza, le llaman la madre naturaleza, como esperando que la naturaleza les dé algo. No, nuestra confianza no está ni en el hombre, ni en la naturaleza. No está nuestra confianza en lo que los hombres puedan darnos, ni en los políticos está nuestra confianza, ni en presidentes, ni en gobernadores, ni en el dinero está nuestra confianza, ¿sí? Porque el dinero va y viene y se acaba. Hay grandes millonarios que un día tienen miles de millones y al día siguiente no tienen nada. Nuestra confianza, ¿verdad? Ni siquiera está en nuestra preparación académica, ¿verdad? Hay mucha gente, muchos jóvenes soberbios que dicen, yo estoy muy preparado y esa es mi confianza. Pues no debe de estar ni siquiera ahí, ni siquiera en nosotros mismos debe estar nuestra confianza, ni en este mundo, porque Jesús dijo que ni siquiera somos de este mundo, ¿sí? Nuestra confianza debe estar allá arriba, nuestra confianza debe estar puesta toda en Jesucristo, ¿sí? Nuestro Señor y nuestro Salvador. Debe estar nuestra confianza puesta en todas sus promesas, en todas las promesas de Cristo. Ahí debe de estar nuestra confianza, porque todas sus promesas son verdad. Amén. Todas las promesas de Cristo son verdad. El tercer beneficio que nos trajo la resurrección de Cristo es que nos ha dado una herencia en los cielos. Amén. La resurrección de Cristo nos trajo a nosotros, los cristianos, una herencia, nos dio una herencia. Tenemos una herencia eterna en los cielos. Gloria a Dios, con Él. Amén. Gloria a Dios. O sea, que no te preocupes si tu papá, si tu mamá te va a dejar una herencia, poquita, mucha, nada, ¿verdad? No te estés peleando por la herencia, ¿verdad? Si son varios hijos, hermanos, no se vayan a estar peleando por las migajas, por la herencia que les vayan a dejar, ¿sí? No se estén peleando. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo, esa sí nos trajo una verdadera herencia. Somos, dice la palabra, coherederos con Cristo, coherederos de la herencia que le concedió su Padre. Amén. Somos coherederos con Cristo de su gloria,
de su poder, amén, de su majestad, aleluya. Dice aún la palabra que Dios nos hizo reyes y sacerdotes, ahí en Apocalipsis. Somos herederos de sus riquezas, esas sí son verdaderas riquezas. Somos herederos de su autoridad, amén. Aleluya, gloria a Dios, sí somos herederos de su autoridad. Todo lo que pidamos al Padre en su nombre, amén, Dios nos ha dado autoridad. Esa palabra herencia viene del griego kleronomía con K al principio, que significa calidad de un heredero. Heredad significa posesión, amén. Patrimonio. Entrar significa literalmente entrar al reino de Dios con los privilegios que ello implica, amén. Gloria a Dios. Esa es la herencia que nos trajo la resurrección de Cristo. Entrar al reino de Dios con todos esos privilegios. Gloria a Dios. Qué beneficios nos ha traído la resurrección de Cristo. Es por eso hay que entenderlos, hay que vivirlos, hay que creerlos, hay que aprenderlos, amén. Dice Romanos 8:17, ahí lo van a ver en sus pantallas. Romanos 8:17 escribió el apóstol Pablo su carta a los romanos, a Roma. Les dijo: y si hijos, también herederos. O sea, si somos hijos renacidos de nuevo en Cristo, somos hijos de Dios. Y dice, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Amén. Es una parte de la herencia que Dios tiene para nosotros, el que seamos juntamente con Cristo glorificados, exaltados, bendecidos, llenos de bendición. Entonces, fíjense qué es la herencia de Dios. La herencia que tenemos con Dios es que un día vamos a poder ver su gloria. Esa es una parte de la herencia de Dios. Un día, si tú pones tu fe en Cristo y caminas con Cristo, vas a ver un día el poder de su gloria. Amén. Vamos a poder ver su gloria, ya que Él la va a compartir con nosotros. Gloria a Dios. Dios Jesús va a compartir su gloria con aquellos que lo aman, que esperan su venida. Él nos va a compartir de su gozo. Amén. También Él tiene gozo con su Padre, con el Espíritu Santo. Bueno, pues el Señor Jesús es parte de la herencia de un cristiano que nos comparta de su gozo. Dios es nuestra herencia, en pocas palabras. Quien es el creador, Dios el creador de los cielos y de la tierra. Bueno, pues Él tiene esa herencia para nosotros. Como parte de la herencia, Jesús dijo, ahí en Juan 14 del 1 al 5, dijo Jesús que Jesús se iba a ir, pero que se iba para prepararnos una morada, para prepararnos una residencia celestial a los que hubiéramos puesto nuestra fe en Él. Eso se lo dijo ahí a sus 12 apóstoles, a sus 12 discípulos. Yo me voy, dice, a donde voy ustedes no pueden venir ahorita, pero donde yo estoy, yo rogaré al Padre para que donde esté yo, ustedes también estén. Yo me voy a prepararles morada. O sea que parte de la herencia de Dios es que Dios ya tiene tu residencia allá en los cielos. Gloria a Dios. O sea que ni siquiera te tienes que estar preocupando de tu casita del Infonavit, ¿verdad? Que esté muy bonita, esté muy chiquita, ¿verdad? Ni te preocupes por ello. Dios, si tú le buscas a Él, el Dios te va a dar mucho más aquí en la tierra, pero Él tiene además como herencia una morada celestial para tu vida. Tiene una residencia celestial en los cielos. Gloria a Dios. Entonces, imagínense todo lo que Dios tiene para su pueblo, para aquellos que confían en Él. Tenemos un Padre, dice la palabra, que es un padre que es riquísimo, y la escasez no debe de ser parte de la vida de un cristiano. No debe de ser parte cuando de veras caminamos con Cristo. Cuando hablamos de escasez, no estoy hablando solamente de escasez material, ¿sí?
No estoy hablando de solamente problemas económicos, sino también estoy hablando de otro tipo de escasez. Hay mucha gente que tiene escasez espiritual, no tiene vida espiritual, tienen problemas familiares porque no tienen vida espiritual. Las riquezas de Dios, quiero decirte que no tan solo son materiales. Mucha gente piensa que, bueno, porque Dios me va a dar o porque Dios me da dinero, ya yo estoy bendecido por Dios. Pues no es cierto. Las bendiciones de Dios no tan solo son materiales, en verdad, principalmente son bendiciones espirituales. El amor, el gozo y la paz, eso no te lo va a dar el dinero. Eso no te da el dinero. A veces el mucho dinero trae muerte, trae falta de amor, trae muchos resultados negativos, ¿sí? Pero el Dios, ¿verdad? Dios te va a dar riquezas que son tanto espirituales y también, ¿por qué no?, materiales, amén. Pero lo primero es lo espiritual y después vendrá lo siguiente. Y estas últimas, las bendiciones espirituales que Dios da, pues son mucho más caras, mucho más preciosas o caras, como quieran llamarle, que las propias riquezas materiales. Gloria a Dios. Es mejor, dice un proverbio, es mejor un bocado seco y en paz que tener contienda en una casa llena de provisiones. O sea, gente rica que vive en contienda, gritándose unos a otros, maldiciéndose unos a otros. El dinero no les sirve para nada, amén. Mejor es lo poquito, un bocado, dice, seco y en paz. Es mejor tener eso que tener lo otro. El cuarto beneficio de la resurrección de Cristo es que Cristo Jesús resucitó para darnos una nueva vida, amén. Una nueva vida, para eso resucitó Cristo. Dice Romanos 6:4, volvemos a la carta a los Romanos, dice así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria a Dios. Cristo Jesús resucitó para darnos una nueva vida. Vivir una vida centrada en Cristo significa que aprendemos acerca de quién es Cristo y ponemos en práctica lo que Jesús nos enseña, lo que dice la palabra, su evangelio, ¿sí? Su ejemplo. Guardamos sus mandamientos. Esa es la nueva vida en Cristo. Si tú no estás viviendo esto, entonces en realidad no eres un cristiano. No te engañes a ti mismo. Si no vives una nueva vida en Cristo, si no tienes una nueva vida en Cristo, si no más vives una vida religiosa, ¿sí? Quiere decir que realmente no has resucitado. Amén. No has obtenido el beneficio de la resurrección de Cristo. Dice 2 Corintios 5:17. Gloria a Dios. 5:17, 2 Corintios dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Si estás en Cristo, amén, todas las cosas viejas han pasado, todos tus pecados, tu vida en pecado, tu vida en falta, tu vida llena de problemas, llena de falta de paz, llena de pecado. Cuando tú estás en Cristo, todas las cosas esas cosas ya quedaron en el pasado. Gloria a Dios. Ese es otro de los beneficios de la resurrección, una nueva vida. Gloria a Dios, somos nuevas criaturas. Gloria a Dios. Hay una nueva criatura en tu vida, en tu corazón, en tu alma, dentro de ti, amén. Aunque lo de afuera se vaya envejeciendo, pero por dentro eres una nueva criatura porque has conocido el poder de Cristo en tu vida, la resurrección de Cristo. Y de aquí pasamos al quinto beneficio de la resurrección de Cristo. Gloria a Dios. Y es que podamos conocer el poder de la resurrección. Amén. La resurrección de Cristo nos dio
poder a los que creemos. Amén. Dice Filipenses 3, en la carta del Pablo a los Filipenses capítulo 3, versículos 10 y 11. Dice así: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Amén. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Gloria a Dios. Fuimos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz. Fue en la cruz que Jesús, que Dios Padre perdonó todos nuestros pecados, donde nuestros pecados, por medio del sacrificio de Jesús, fueron perdonados. Esa es parte del poder de la resurrección. Donde la enfermedad en la cruz fue derrotada. Gloria a Dios, ese es otro poder de la resurrección. La enfermedad ya fue derrotada. Gloria a Dios. Donde la pobreza también fue erradicada. Un cristiano no debe de vivir en pobreza tampoco. Pero así como Jesús no se quedó en la cruz, nosotros tampoco nos debemos de quedar ahí. La cruz, miren, para que entendamos esto, la cruz es la demostración del amor de Dios por nosotros, mientras que la resurrección es la demostración de su poder. Gloria a Dios. Amén. Ahí está la diferencia de la muerte en la cruz y de la resurrección de Cristo. Por su resurrección tenemos acceso y la capacidad de poder a hoy portar el poder de Dios. Cuando Cristo fue a la cruz, derramó su sangre para que tus pecados fueran perdonados. Pero al resucitar, Dios te está dando el poder de su resurrección, el poder de la resurrección. Gloria a Dios. Amén. Donde no hay revelación de la resurrección de Cristo, pues ¿qué va a pasar? Pues que la iglesia seguirá predicando a un Jesús histórico, un Jesús religioso, un Jesús sin poder. ¿Sí? Y cuando se predica así a Jesús, sin este poder de la resurrección, ¿qué pasa? Pues que la gente se vuelve religiosa, empieza a decir blasfemias, herejías acerca de Dios. ¿Por qué? Porque no está conociendo, no está obteniendo el poder de la resurrección de Cristo. Por su resurrección tenemos acceso y la capacidad de portar el poder de Dios. Amén. Es otro de los beneficios. ¿Sí? Por el contrario, ¿verdad? La resurrección de Cristo, ¿qué nos hace? Nos va a empoderar, nos va a dar su poder. Gloria a Dios, nos va a empoderar. Podemos hoy, dice la Escritura, como está escrito ahí en Marcos 16, dice, podemos hoy sanar enfermos. Amén. Id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Tenemos el poder de sanar enfermos por medio de nuestra oración. Tenemos el poder de echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Es un poder que tenemos, que a veces no lo utilizamos, pero lo tenemos. Tenemos el poder de hablar nuevas lenguas, lenguas angelicales, lenguas espirituales. Amén. Que si lo tenemos hay que usarlas, ¿verdad? Hay que utilizarlas. Podemos salir de la tumba espiritual, ¿verdad?, en la que vivíamos y levantarnos. Podemos eliminar, por ejemplo, nuestra falta de perdón por medio del poder de la resurrección. Quitar ese odio que hay en nuestros corazones. Quitar nuestro temor. Amén. Eso también trae el poder de la resurrección. Echar nuestras cargas sobre Cristo. Muchos quieren seguir cargando, ¿verdad?, llevando sus cargas a cuestas, pero Cristo a través de su resurrección nos dio el poder de echar todas nuestras cargas sobre Él. Jesús mismo lo dijo: venid a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Amén, gloria a Dios. Podemos envolvernos por el poder de su resurrección a través de la revelación de su palabra. El poder de la resurrección de Cristo también nos da revelación, nos da entendimiento de la palabra.
nos hace que tengamos una relación más íntima, más profunda con Dios. Todo eso es parte del poder de la resurrección. Amén. Gloria a Dios. Por eso es importante que lo entendamos, todos los beneficios que nos da la resurrección de Cristo y que son tuyos, que tú los puedes hacer tuyos, que tú los tienes que vivir, amén, hacerlos tuyos. Gloria a Dios. No están ahí nada más de adorno, sino son para ti, para que los utilicemos. Gloria a Dios. El sexto beneficio de la resurrección de Cristo es que nos trajo transformación. Fuimos transformados o estamos siendo transformados. Vamos a leer ahí en 1 Corintios 15. Vamos a 1 Corintios 15, versículos 52-56. Vamos a ver, aquí vamos a encontrar el sexto y el séptimo beneficio, pero primero hablemos del sexto. Dice así, 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, hablando Pablo de los que estemos en vida, hablando del arrebatamiento, dice, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Esta palabra transformar, por medio de la resurrección de Cristo, dice la palabra, seremos transformados. Esta palabra transformar viene del griego ayazo, con doble L, ayazo, que significa modificar, hacer diferente, cambiar la forma, liberarse de, reconciliarse con Dios. Eso significa la palabra para transformar, ayazo. Otra palabra griega para ser transformados es la palabra metamorfo, de donde viene la palabra metamorfosis, ¿verdad? Que significa cambiar la forma, transfigurar, como cuando Cristo se transfiguró frente a 3 de sus discípulos ahí en el monte, ¿sí? Esa palabra se utiliza, la metamorfosis, cuando por ejemplo las mariposas, ¿verdad? Las hermosas mariposas se transforman de feos gusanos, se transforman a hermosas mariposas. Esa es la palabra metamorfosis. Bueno, así dice la palabra que la resurrección nos traerá transformación. Estamos siendo, nuestra alma está siendo transformada, como dice Romanos 12, 1 y 2, por medio del conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Nuestro entendimiento, nuestra mente está siendo hoy transformado. Pero un día, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, dice que nuestros cuerpos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Gloria a Dios. Esa es la transformación que Dios está haciendo en nuestras vidas. Esa es la sexta, la transformación, es el sexto beneficio. Y el último beneficio que nos trajo la resurrección de Cristo, que nos trajo su resurrección, es que es el beneficio de que la muerte fue vencida. Jesús venció a la muerte. Amén. La muerte está vencida, de esa muerte que todo mundo, ¿verdad? Está preocupado, ¿verdad? Finalmente la resurrección de Cristo trajo la solución a la misma muerte. Ya ven que la gran mayoría de las personas dicen, no, pues lo único que no tiene solución en la vida es la muerte, ¿verdad? ¿Han escuchado esa famosa frase? Pues es que lo único que no tiene solución es la muerte. No, pues sí tiene solución de acuerdo a la palabra de Dios. Están completamente equivocados aquellos que dicen que no, la solución no tiene muerte.
la muerte no tiene solución, ¿sí? Porque Cristo dio solución, ha traído solución a la muerte misma. ¿Por medio de qué? De su bendita resurrección. La muerte fue solucionada. Gloria a Dios. Claro está que las características actuales de nuestros cuerpos, sí, están sujetos a decaimiento, nuestro cuerpo está sujeto a enfermedad, a corrupción y finalmente a la muerte. Todo eso va a desaparecer, ¿verdad? En nuestra resurrección. Amén. Cuando seamos resucitados, todo eso va a desaparecer. Cuando seamos transformados. Si la venida de Cristo en el arrebatamiento se da y es lo que creemos en nuestra generación, bueno, dice ahí, escribió Pablo, dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Este cuerpo de muerte será transformado, ese es el beneficio de la resurrección de Cristo. Tendremos cuerpos como el de Cristo cuando resucitó. Amén. Que cruzaba paredes, ¿verdad? Que no necesitaba, por ejemplo, Cristo no necesitó, aunque bajaron los ángeles a quitar la piedra, bueno, pues no bajaron los ángeles a quitarla para que saliera Cristo, porque ya Cristo ya había salido, amén. La quitaron para que vinieran las mujeres, viniera el apóstol Pedro, el apóstol Juan y vieran que ya no estaba ahí el cuerpo de Cristo. Para que vieran y dieran testimonio de que Cristo se había levantado de entre los muertos, que el sepulcro no le había podido contener a Cristo. Gloria a Dios, amén. ¿Sí me estoy dando a entender? Gloria a Dios. Es el poder de su resurrección. Y ese poder el Señor nos los da a nosotros. Y cuando sea ese arrebatamiento, cuando sea esa transformación, ¿verdad? O cuando sea la resurrección de nuestros cuerpos, gloria a Dios, recibiremos cuerpos nuevos. Amén. Nuevos cuerpos transformados, resucitados, cuerpos eternos que no se enferman, que no se corrompen, que no se marchitan, ¿verdad? Esa palabra inmarcesible significa que no se llegan a marchitar, como se va marchitando el cuerpo de una persona en la vida. Entonces concluimos, nos dio solamente tiempo de hablar de 7 beneficios de la resurrección de Cristo, amén. Pero hay muchos, muchos más beneficios, aparte de renacer, de tener esperanza, de tener una herencia, amén, de tener vida nueva, de tener el poder de la resurrección, de tener una transformación en nuestra vida y de la victoria sobre la muerte. Bueno, pero ya con estas 7, ¿para qué queremos más? Amén. Gloria a Dios. Es el poder y los beneficios de la resurrección de Cristo, que si tú los quieres tener en tu vida, solamente recibe a Cristo como tu Señor y Salvador, camina con Él, aprende la palabra de Dios, ten comunión con Dios, acércate al Señor mientras pueda ser hallado. Gloria a Dios. Vamos a orar. Ahí los que nos estén viendo en la red, si quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, lo puedes hacer en esta hora. Y vamos a orar, vamos a decirle: Padre, queremos darte gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús a la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, nos has dado todos estos beneficios a través de la resurrección de Jesucristo. Gracias te damos, Señor Jesús. Todos estos beneficios son nuestros, tu herencia, Señor, la esperanza, el poder, la vida nueva, Señor. Tú nos la has concedido a nosotros, la victoria sobre la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Gloria a Dios. Gracias, Señor, por todos estos beneficios, por lo que estamos siendo transformados por medio de tu palabra, por medio de la renovación de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Te damos gracias, Señor. Gracias por este poder de la resurrección
resurrección. Gracias por todos estos beneficios que tú has traído para nuestra vida. Te damos la honra y la gloria. Recibimos estos beneficios por medio del sacrificio de Jesús. Ponemos nuestra fe en su muerte y en su resurrección, en su sangre que nos limpia de todo pecado. Nos arrepentimos de nuestros pecados y te damos gracias, Señor, porque tú eres la resurrección y la vida, Señor. Gracias, Jesús. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Bendito es tu nombre. Gracias, Señor. Te amamos y esperamos tu venida. Amén.